veíamos en ese proceso de aseguramiento, pues de cuál es la cifra a asegurar, veíamos que eran dos sumandos. Uno derivado de la parte de ingresos, que la llamamos la utilidad antes de impuestos, los ingresos quedan embebidos ahí dentro de la utilidad antes de impuestos, y hacíamos un análisis de cuáles ingresos no operacionales teníamos que sacar porque siempre los íbamos a percibir. Entonces, cuando uno hace la utilidad y le resta esos ingresos que siempre va a percibir, le queda el primer sumando. El segundo sumando hace referencia a los egresos porque decíamos que en ese momento donde la empresa está con un problema de un daño material y no va a poder ingresar, pues también tiene que egresar. O sea, no hay plata ingresando al bolsillo y fuera de eso tiene que sacar del bolsillo plata para cubrir sus costos y gastos fijos. Entonces veíamos que de todos los costos y gastos que tiene la empresa, pues los que se aseguran son los costos y gastos fijos. Y también se hace un análisis de los egresos donde lo que mirábamos es aquellos egresos variables, mirábamos cuáles tenían un comportamiento o un porcentaje que fuera fijo para sumarlos a ese sumando de los costos y gastos fijos. Entonces, en resumen, teníamos que la suma asegurada o beneficio bruto o margen de contribución que vamos a decirle a la aseguradora para que nos asegure, valga la redundancia, es los utilizantes de impuestos haciendo el análisis de los ingresos, o sea, sacando aquellos ingresos que siempre voy a percibir, no operacionales, y sumándole los costos y gastos fijos, y a ese rubro también le sumo aquellos costos y gastos variables que por su comportamiento puedan tener un porcentaje fijo o por alguna subjetividad se convierten en fijos, entonces por eso lo sumamos. También veíamos ayer que esa ecuación también la podíamos interpretar de otra manera, de una gráfica la sacamos, que era lo mismo decir utilidad antes de impuestos más costo de gastos fijos, y era lo mismo decir que los ingresos totales del negocio le resto los costos y gastos variables. También ahí tenemos dos sumandos a los cuales también se le hace el mismo análisis de la primera ecuación, que era restarle todos aquellos ingresos que siempre voy a percibir y agregarle todos aquellos variables que se convierten en fijos por la subjetividad o porque tengan un porcentaje que así sean su característica. Entonces, de esa manera encontrábamos que era cómo hallar ese beneficio bruto o suma asegurada. También al final vimos cómo se interpretaba eso en el tiempo, porque veíamos que en los daños se asegura el presente, pero en el lucro se debe asegurar el futuro. Entonces ya tenemos la ecuación, pero tenemos que proyectarla en el tiempo. Y no se puede proyectar al siguiente año porque podría quedar cojo en mi cifra asegurada si el siniestro me ocurre en los últimos días de la vigencia, porque ya entraría a ser la afectación del año siguiente, o sea, el que está 2 años arriba. Entonces, por eso, la definición de la suma asegurada dice que debe de asegurarse 2 años arriba de la vigencia donde estoy, o sea, de cuando arranca la vigencia. O también es lo mismo que decir un año determinada la vigencia que voy a empezar. Entonces, para no enredarse, pues el resumen es mejor decir 2 años desde el inicio. En el caso de ustedes, que es 1 de abril, es 2 años. Y vamos a hablar de la siguiente renovación, que es el 1 de abril del 2023, entonces serían 2 años, el cálculo proyectado de 2 años, o sea, en el 2025, con la matemática o la ecuación o las ecuaciones que encontramos que se debía hacer así. También justo al final detallábamos un poco de que hay dos formas como las pólizas de lucro o las coberturas de lucro operan, y es la forma americana y la forma inglesa. Entonces veíamos que la forma americana era una forma mucho más práctica, más precisa, a gringo, pues, que ellos dicen que lo van a acompañar a uno en la pérdida de beneficios que se tenga desde el momento que se siniestra el bien hasta que se repara. ¿Listo? Pero puede ocurrir, dependiendo del tipo de negocio, que no inmediatamente se repare, pues hay un tiempo que es necesario para producir y después para comercializar, y entonces en la venta se va a tardar, los ingresos se van a tardar un poco más de la fecha de reparación. Por lo tanto, la otra forma, que es la inglesa, sí nos acompaña desde el momento del siniestro, pasando por la fecha de reparación y continuando un tiempo que se contrata hasta que se recupere el nivel de ingresos de la compañía. Obviamente,
una es más costosa que la otra, hablando de costo porque tiene más valor, no es más cara, sino más costosa porque tiene más valor, pero de esa manera, dependiendo de mi negocio, puedo estar mejor acompañado en términos de ingresos. Ese fue lo que vimos en resumen ayer. ¿Es claro para todos o hay alguien que todavía tenga una duda o quiera preguntar? No, muy bien. Lo que vamos a ver hoy ya es, hoy vamos a mirar un ejemplo de cómo, pues básicamente vamos a mirar un ejemplo de cómo se indemniza o cómo se hacen los cálculos en el tema de lucro. Es un poquitico más matemático, voy a tratar de hacerlo lo más explicadito posible para que por lo menos entendamos la dinámica de cómo opera un siniestro. Pero para eso tenemos que ver unos 4 o 5 conceptos adicionales de lucro para que podamos generar ese ajuste, por decirlo así. En otras palabras, lo que vamos a ver es cómo hace una compañía de seguros cuando nombra a su ajustador, si lo nombra, o si no, pues internamente, los cálculos que hace para poder mirar cómo están las cifras del lucro cesante, cuánto se perdió, si se aseguró bien o no se aseguró bien, cómo es el cálculo de los deducibles, en fin, todo lo relacionado con el tema de un ajuste de un siniestro. Bien, entonces, María Clara, por favor, te vas a la página donde quedamos ayer. Exacto, muy bien. Entonces, empecemos por este primer concepto. Bien, entonces tenemos que hay una herramienta muy interesante que se utiliza y que está debidamente explicada o por lo menos definida en los contratos de seguro, en las condiciones generales, que se llama el porcentaje de beneficio bruto. Si ustedes van a los textos me van a decir, yo no lo encontré, van a encontrar uno que se llama porcentaje de utilidad bruta. Recuerden que es que el tema de utilidad bruta de las pólizas es diferente al de contable y puede generar confusión. Entonces lo mejor es hablar de beneficio bruto. Entonces en las pólizas aparece como porcentaje de utilidad bruta, pero lo que debemos hablar con el nombre más acertado que es porcentaje de beneficio bruto o porcentaje de margen de contribución. Listo. Ese es el que estábamos ahí mirando en pantalla y lo que dice es, la definición de esa herramienta es que el porcentaje de beneficio bruto se define como la relación porcentual, pues obviamente es un porcentaje de beneficio sobre los ingresos del negocio. O sea, cogemos, la fórmula es beneficio bruto, y ya sabemos que es beneficio bruto, ayer encontramos las ecuaciones, es costos y gastos fijos más utilidad antes de impuestos o ingresos menos los costos y gastos variables. Bien, aquí pusimos, pues en la pantalla se ve utilidad más fijos, resumiendo que es costos y gastos en la parte fija, utilidad más fijos dividido las ventas. Es una definición, o sea, ese porcentaje así se define. Entonces, aquí tenemos las fórmulas que trabajamos ayer. Venta menos variable me da el beneficio bruto y si al beneficio bruto le resto los fijos me da la utilidad. O sea, pues esta parte de acá, dicho de otra manera. Bien, entonces, esa herramienta es muy importante, es un valor que es muy utilizado porque generalmente no cambia en el tiempo, es decir, se mantiene constante de una vigencia a la otra. Bien, dale María Clara, por favor. Listo. Entonces, aquí tenemos una primera pregunta. ¿Saben ustedes por qué ese beneficio bruto se mantiene constante en el tiempo? ¿Por qué podemos decir que ese porcentaje a lo largo del tiempo se mantiene en el tiempo? ¿Alguien conoce ese porcentaje de utilidad bruta? ¿Lo ha tenido la oportunidad de trabajar? ¿Perdón? No. Bueno, entonces vamos a contestarlo para que nos quede el concepto. ¿Le das, por favor, María Clara? Entonces tenemos que, como ya definimos, aquí podemos ver un ejemplo de una empresa que está trabajando a diferentes porcentajes. Bien, o sea, como recuerden que ayer también dijimos que
Cuando una empresa está trabajando en su operación normal, la empresa se está apalancando operacionalmente y que la póliza de lucro pues es un sistema para transferir ese apalancamiento, es una forma de apalancarse operacionalmente. Bien. Entonces, la empresa puede estar trabajando al 100%. Entonces, miremos aquí el ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo valga la redundancia, de una empresa que está trabajando al 100 y vemos que sus ventas son de 1000 menos unos variables de 600. Eso nos da un beneficio bruto de 400. Recuerden que venta menos variables es el beneficio bruto. Tenemos 400. Si a eso le restamos unos costos fijos de 250, pues nos da una utilidad. ¿Listo? Porque recuerden que beneficio bruto también es la utilidad más los fijos. Entonces, si yo tengo, pues simplemente la utilidad la paso al otro lado de la ecuación, le resto los fijos y me da la utilidad. Bien, entonces da 150. Entonces, si yo saco el porcentaje de beneficio bruto, que recuerden es beneficio bruto dividido las ventas, aquí tendríamos 400, en el primer caso tendríamos 400 menos, perdón, 400 sobre las ventas que es 1000, aquí me faltó un cero, por favor me disculpan, me faltó un cerito ahí, es 1000 no 100, entonces nos da el 40%. Bien, cuando la empresa está trabajando al 80%, pues entonces sus ventas ya son al 80%, sus variables están disminuidos a 480, el beneficio bruto da 320, los fijos son iguales, ¿cierto? La empresa, si esté disminuyendo el trabajo, disminuye los variables más no los fijos, entonces quiere decir que nos va a dar una utilidad del 70. Si cogemos y aplicamos la formulita de que es beneficio bruto sobre las ventas, pues nos da que es 320 sobre 800, eso nos da el mismo 40%. Y si tenemos una empresa trabajando al 20%, pues está un poquito pues llevada, por decirlo así, o está trabajando a pérdida. Entonces tenemos que las ventas están a 200, sus variables están a 120, el beneficio bruto es 80 y los fijos siguen siendo los mismos y por lo tanto la utilidad ya aquí es negativa y nos va a dar menos 170. O sea, está trabajando a pérdida. Pero el porcentaje de beneficio bruto, así esté trabajando de pérdida, pues son los 80, que es el beneficio bruto dividido las ventas, nos sigue dando el mismo porcentaje. Entonces, a independiente de qué nivel de apalancamiento operacional esté trabajando la empresa, o sea, qué nivel, o sea, qué porcentaje está trabajando la empresa, ese porcentaje se mantiene constante. Y eso es lo que permite utilizar esta herramienta para poder hacer los cálculos que necesitamos hacer, ya sea en un siniestro o ya sea para vigencias futuras en el cálculo de la suma asegurada. O sea, es una herramienta bastante potente porque nos ayuda para ambas cosas. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? No. Por favor, me dicen si lo han comprendido al menos. Sí, señor. Sí, muy bien. Gracias, Jaime. Muy bien. Entonces, dale para la siguiente, por favor, María Clara. Antes de eso, quiero comentarles algo importante y es, el porcentaje de utilidad bruta es una relación que si desglosamos más la ecuación, nos daría que no depende ni del valor, que depende únicamente del valor unitario, el costo unitario y el valor unitario. No depende del número de unidades que se produzcan. Entonces, por eso es que se podría utilizar para calcular en base al año anterior cómo es que tenemos las pérdidas hacia el año que estamos teniendo. Entonces, cuando yo saco un porcentaje de una empresa, el porcentaje de beneficio bruto de una empresa, si me da alto porque la utilidad antes de impuesto es alta, el negocio es rentable. Si me da alto porque los costos y gastos fijos son altos, pues el negocio no es tan rentable porque tengo un nivel de fijos muy alto, pero me está indicando que por lo menos tengo un porcentaje alto de beneficio bruto. Si el porcentaje de beneficio bajo, si el porcentaje de beneficio bruto es bajo, lo que me dice es que tengo los costos y gastos variables son pesados y eso es muy típico de un negocio, por ejemplo, de distribución, donde yo pues simplemente compro los bienes y lo que hago es una reventa pues como tal. O un proceso donde mi bien yo le hago un proceso mínimo y ya después lo comercializo. Ahí los porcentajes tienen que dar bajos porque el costo es
muy alto de ese variable, que sería ahí en el caso del insumo. Bueno, entonces, pero eso es, en resumen, pues es para cada empresa tendrá su porcentaje. No podemos decir que sea un porcentaje para todos los ingenios una o para todos los que son telecomunicaciones otra. No, cada empresa individual depende de cómo sea su comportamiento entre los gastos y los costos variables y fijos y la utilidad. Entonces nos va a dar pues que sea un porcentaje distinto. Lo que sí podemos inferir es que ese porcentaje se va manteniendo en el tiempo, a no ser que la empresa haga cosas mayores que cambien la dinámica de ingresos de la compañía. Bien, entonces ese porcentaje lo puede utilizar calculándolo con el año inmediatamente anterior para calcular cuáles son las pérdidas de lo que voy a utilizar, perdón, de lo que se me va a presentar en el momento que tenga un siniestro. Bien, entonces lo que estamos viendo en pantalla, ¿sí?, es una demostración sencilla, de acuerdo con lo que acabamos de decir, de las formulaciones que podemos utilizar con ese porcentaje de beneficio bruto. Entonces lo que hacemos acá es simplemente coger un diferencial. Cuando queremos encontrar un diferencial, es decir, cuánto fue la disminución de ventas de un lado, de un tiempo al otro. Entonces yo cojo y simplemente el diferencial es coger un año 1 menos un año 2 de beneficio bruto. Recuerden, costos más gastos fijos y más la utilidad antes de impuesto. Entonces la formulita ahí, pues para no enredarlos mucho pues con la ecuación, pero ahí se viene a la pantalla, cojo la utilidad antes de impuestos del año 1, a los costos gastos fijos del año 2, resto la utilidad antes de impuestos del año 2, más los costos y gastos fijos que se tengan. Como los costos fijos son iguales, se mantienen en el tiempo, entonces se cancelan y encuentro que la diferencia de beneficios brutos entre un año y el otro, o en el mismo periodo de afectación, entonces lo que tengo es que se va a resumir en que es una diferencia de utilidad antes de impuestos. Como quien dice, la pérdida de utilidad que tiene mi negocio se puede dar en función de las diferencias de utilidades, o lo que es de otra manera, el margen de contribución que tiene una empresa o que percibe o que le falta a una empresa es la diferencia entre utilidades, obviamente antes de impuestos, que pueda presentar la empresa. Bien, eso es lo que quiere decir la primera ecuacióncita ahí amarilla. La otra ecuación es simplemente que el porcentaje de utilidad bruto otra vez está definido, es el beneficio bruto dividido las ventas. Por lo tanto, si despejo el beneficio bruto, me da que es el porcentaje de beneficio bruto por las ventas. Simplemente despejé la ecuación. Bien, entonces la diferencia de beneficio bruto quiere decir que es la diferencia también de las ventas. O sea, si yo puedo coger diferencial de beneficio bruto y es lo mismo que decir el porcentaje de utilidad bruta sobre la diferencia de ventas. Esta ecuación yo la igualo con la primera de arriba y lo que podemos resumir es que la diferencia de utilidades se encuentra cogiendo el porcentaje de utilidad bruta y multiplico por la diferencia de ventas. ¿Bien? ¿Para qué sirven esas ecuaciones? Entonces, en la suscripción, es decir, yo la puedo utilizar para suscribir, es decir, yo puedo también utilizar esta herramienta para calcular mi suma asegurada futura. ¿Listo? Entonces yo cojo el porcentaje de utilidad bruta, que ya sabemos cómo lo calculamos, ahorita en el ejemplo lo redondamos más, y lo multiplico por el aumento de las ventas esperadas. Con eso yo puedo calcular cuál es la suma asegurada futura, teniendo simplemente en cuenta cuál va a ser mi incremento en las ventas. Es una herramienta que se puede utilizar ahí para convalidar lo visto pues ayer con la proyección pues que se haga. Entonces ahí también puedo convalidar con eso, ayúdame esta herramienta. Y en los siniestros, entonces yo miro qué fue lo que disminuí en ventas y lo multiplico por ese porcentaje de utilidad bruto y ahí encuentro la pérdida que voy a tener. Por favor me indican si lo comprenden o tienen alguna pregunta hasta ahí o quieren preguntar más alrededor de esto. Bueno, ahora con los ejemplos lo miramos más. Entonces, en resumen es una herramienta que puedo utilizar
por cómo se comportan los negocios, que se llama ese porcentaje de utilidad bruta, lo puedo utilizar tanto para calcular pérdidas que haya tenido, o sea, qué me deben de pagar por la disminución de ingresos que haya tenido, o para calcular lo futuro. Es decir, si yo aumento unas ventas o mi proyección es tanto, ¿cuánto es el valor de beneficio bruto que debo de tener asegurado? Bien, dale por favor para la otra. Bueno. Entonces, acá la pregunta 2 se refiere es a qué beneficio inicialmente podríamos tener del porcentaje de utilidad bruta, según lo que acabamos de ver. ¿Qué creen ustedes que podría ser el primer, pues, lo primer resultado que podemos obtener con ese porcentaje de utilidad bruta? ¿Está clara la pregunta o no? Bueno, el primer resultado que uno puede obtener con ese porcentaje de utilidad bruta es calcular cuánto es el valor asegurado que tengo o que debería de tener de acuerdo a cómo se esté desarrollando la empresa en ese momento. Es decir, yo en cada día puedo coger ese porcentaje de utilidad bruta y multiplicarlo por las ventas que tengo, y con eso puedo hallar cuál es la suma asegurada que debería tener en ese momento en el tiempo la empresa. Ese es el primer beneficio que tiene ese porcentaje de utilidad bruta. Muy bien, dale por favor, María Clara. Dale por favor, que esa estaba de ayer, para adelante. Dale entonces que... Entonces, lo que acá les estaba mencionando eso, y era que, ¿qué es lo que pasa con el lucro? El lucro también está abocado a lo que se llama el chequeo del valor sano, o mejor dicho, puede estar sujeto a infraseguro. Entonces, uno de los elementos que se utiliza para poder chequear el valor sano, que esa herramienta que se utiliza es el porcentaje de utilidad bruta. Con ese porcentaje de utilidad bruta, como les dije ahora hace un momento, con ese porcentaje hallo qué valor de asegurado debería tener ese momento, y es el que voy a comparar con el que dije en la suscripción, o sea, con el que hablamos ayer, que debería ser Z15 en el ejemplo que pusimos, o sea, la utilidad antes de impuestos más los costos y gastos fijos, que se llama el beneficio bruto, les recuerdo, proyectado 2 años arriba. Entonces, con ese porcentaje de utilidad bruta es que yo hallo en el acto, en el momento que tenga un siniestro, o si no lo tengo y lo quiero convalidar también, es válido. Entonces yo en ese momento cojo mi porcentaje de utilidad bruta y lo multiplico por las ventas, y eso me va a dar la suma asegurada que debería tener en ese momento. Con eso lo comparo contra el valor asegurado que reporté a la aseguradora para la vigencia que estoy hablando o que estemos trabajando, y con eso me doy cuenta si tengo bien asegurado el negocio o no. En otras palabras, si está infraasegurado o no. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Sigamos con los otros conceptos. Dale, por favor. Esta gráfica lo que explica es, se las voy a resumir verbalmente, es que cuando yo tengo un siniestro, lo que voy a pagar es la pérdida de beneficios que tenga desde el momento que ocurre el daño material hacia adelante. Puede afectar una vigencia, digamos, pues la finalizando y la otra que entra, como hablamos ayer, o si está el siniestro al final de la vigencia, es casi todo pues la afectación de la vigencia futura 2 años arriba. Pero lo que cogemos es que nos fijamos en la empresa para poder hacer los cálculos, es hacia atrás, el año inmediatamente anterior. Con ese año inmediatamente anterior, lo que hacemos es calcular ese porcentaje de utilidad bruta que nos va a decir el comportamiento que va a tener la empresa hacia el futuro. Entonces, en términos de lucro, lo que se hace es cubrir una afectación hacia adelante, pero fijándose cómo es el comportamiento de la empresa hacia atrás. Eso es lo que quiere decir la gráfica.
como tal. Entonces yo para adelante indemnizo y para atrás parto con mi herramienta de cálculo para poder saber cómo se comporta la empresa y así poder predeterminar qué es lo que hubiera pasado, porque finalmente es un futuro el que estamos indemnizando y por lo tanto hasta que no llegue hasta a ese punto pues yo no lo puedo saber estrictamente, pero con esta herramienta sí me puedo ayudar. Bien, bueno, adelante por favor, María Clara. Bueno, dale que enseguida yo hago las preguntas mejor más adelante. También tenemos un concepto que es el del deducible. ¿Sabe alguno cuál es la diferencia de los diferentes tipos de deducibles que se tienen en las pólizas de lucro cesante? ¿Cómo operan? Es por días. Es por días. El primer concepto que hay que tener en cuenta es que es por días. Los deducibles de lucro en la normalidad operan por días. ¿Listo? Pero no es exclusivamente, sino que la gran mayoría es por día. Pero ¿cómo son esos días? ¿Alguien tiene alguna noción de cómo serían los días? O sea, ¿qué tipos de días son? Bueno, en los días pueden haber 3 tipos de deducibles. ¿Listo? El primero es uno que se llama porcentual, ¿listo? Que lo que quiere decir es número de días. Lo voy a leer, no necesariamente estoy siguiendo la diapositiva, sino que dentro de lo que voy a hablar está lo que está en la diapositiva. El primero es lo que se llama días de la utilidad bruta o del beneficio bruto. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? En la póliza le dice, usted va a tener un deducible de 5 días de la utilidad bruta o del beneficio bruto. Recuerden que utilidad bruta es del ángulo del seguro. 5 días. Ese es un deducible que a pesar de que está en días, es un deducible porcentual fijo. ¿Sí? Porque es simplemente que me dan un valor de lo que corresponde a toda la anualidad del beneficio bruto que ya se tiene definido por el valor asegurado. En otras palabras, escoger esos días y dividirlos por 365 días, que es la anualidad de ese beneficio bruto que tengo definido. Ahí en la diapositiva sería el número 3. Es una cantidad fija. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un beneficio bruto de 10.000 millones de pesos, a una cifra asegurada de 10.000 millones, eso va a ser equivalente a un año. Entonces yo cojo esos 10.000 millones y los divido por 365 días y eso me va a dar la cantidad por días. ¿Listo? O sea, cada día, ¿cuánto me va a valer? Entonces, si yo cojo los 10.000 y lo divido por 365, quiere decir que cada día vale 27 millones 397 mil pesos. Listo. Entonces, ¿cuánto es el deducible? El deducible, me fijo en la póliza, me dice que son 5 días, entonces multiplico ese valor por 5 y quiere decir que tengo un deducible fijo de 137 millones de pesos. ¿Comprendieron ese deducible? Es una cantidad fija. ¿Me escuchan? Iván, yo ahí tengo una pregunta. Sí. Digamos que esto, pues digamos, en mi caso, nosotros lo que siempre hemos tenido es días, pero por cada uno como del tipo de maquinaria o de las áreas, más bien como por las áreas. Eso uno puede, o sea, ¿cómo llegar a eso de decir, venga, no me aplique por días, sino por el número de días de BBA o Ya, algo bueno. así? Entonces, Joana, te pregunto primero, ¿me entendiste qué quiere decir deducible fijo cuando hablamos de 5 días de la utilidad bruta o del beneficio bruto? Sí, Eso me lo entendiste bien. claro. Cuando yo voy a las condiciones de la póliza, son las que determinan cómo son los números de días. Por supuesto que yo puedo entrar a negociar con mi aseguradora, decirle, me sirve o no me sirve, ¿cierto? A veces me lo imponen, a veces es negociable. Pero recuerden que un juego de negociación entre tasa y deducible se da. Entonces, puede que este deducible, que es más pesado porque yo ya tengo un porcentaje fijo,
Ahora háganlo en sus empresas pues con la cifra asegurada, divídanla por 365 y pónganle los días que tienen en las condiciones de la del seguro, pues es un deducible fijo pesado. Pero eso podría hacer que la tasa sea menor. Si eso no me sirve, entonces busco las otras dos alternativas que son las siguientes y que ya te las explico o que se las explico ya. Las otras dos alternativas que puede haber de deducibles es en pues ya lo que se llama porcentual, ya no fijo sino porcentual. Y es lo que se conoce como días laborables por el asegurado. ¿Qué quiere decir días laborables por el asegurado? O sea, aparece el deducible, cuando están hablando de lucro, dice 5 días laborables por el asegurado. Esos días laborables quieren decir que son 5 días proporcionales a la pérdida. O sea, cuando se calcula cuándo fue la pérdida en días, o sea, cuánto se demoró la pérdida en días, cuando llegue el siniestro, supongamos que fueron 100 días. Entonces, yo tuve un tiempo de afectación de 100 días para el lucro cesante, entonces lo que va a hacer el deducible va a operar es, vamos a utilizar los mismos 5 días, pero ya laborables, es coger 5 dividido 100. Fíjense la diferencia, este es 5 dividido 100, quiere decir que cojo la pérdida, la llevo a dividir por 100, que fue los días que se afectaron, y multiplico por 5 y ese es lo que me van a descontar deducible. O sea, que el deducible en días laborables es porcentual, es proporcional a la pérdida. Es muy distinto al anterior, porque el anterior es fijo siempre basado en la utilidad bruta anual. ¿Sí se dan cuenta? Uno es mucho más duro que el otro. Bien. Y la tercera forma que se puede dar es que diga que son los primeros días. Eso pues es un término que se conoce como waiting period, que es, le sacan el deducible de los primeros días. El problema con este deducible es que ocurre el siniestro y empiezan a contar esos 5 días. Pero es muy posible que la empresa en esos días, pues le cayó un siniestro un viernes y por decir algo el sábado, el domingo no operó. Entonces le van a descontar unos días que no va a tener pérdida, pero que sí le van a descontar pues mayor en el periodo de afectación. Porque como no operó, pues no hay pérdida, pero sí le van a contar como días al contársele como arranca la pérdida desde ahí hasta allá, tiene que contarlos. Esas son las tres maneras que opera el deducible. Entonces, para contestar o para concluir la respuesta tuya, Joana, y para todos, los deducibles también son negociables y uno tiene que escoger el que más le convenga. Digamos que el más acertado, el que más se utiliza y el que, digamos, es más justo, pues y hablo en términos de justo es porque si yo estoy haciendo una negociación, yo puedo proponer, ¿cierto? El más justo es el que sea laborable por el asegurado porque se vuelve un deducible proporcional a la pérdida que se vaya a tener y no es un fijo y tampoco me va a tener en cuenta pues que me van a castigar entre comillas por días que no produje pero me los van a descontar de todas maneras. ¿Entendido eso? Iván, y uno se puede presentar que en la misma póliza hayan varios tipos de deducibles. Sí, en la misma póliza puede haber varios tipos de deducible, aunque no es lo más recomendable, pero sí puede ser. O sea, puede que un amparo opere fijo, por decir algo, el de terremoto. El de terremoto le pueden decir a uno 5 días, 7 días, 3 días de la UVA. Y los demás decirle 3, 5, 7 días laborables por el asegurado en las demás coberturas. Eso se puede presentar. Es una mezcla. ¿Listo? También existen a veces porcentuales directos. Es decir, 10% de la pérdida, mínimo 3 días, mínimo 5 días. Eso también se puede presentar. Son mezclas que pueden haber de eso. Bien. Gracias. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces, este concepto es muy importante porque cuando me van a liquidar, pues obviamente me van a descontar el deducible. Dale, por favor, para la otra. María Clara. Entonces, ¿qué procedimiento tenemos en un siniestro? Lo primero que tenemos es que tenemos que sacar unos datos de la póliza y del cliente, o pues o del asegurado.
¿Listo? Esto es lo que tenemos que proporcionar en un siniestro. Entonces tenemos que, de la póliza, sacar ¿qué? ¿Cuál fue el bien siniestrado? ¿Por qué si estamos hablando del lucro, estamos hablando del bien siniestrado? Esa pregunta, María Clara, la podemos tomar como premio para alguien que quiera contestarla. ¿Listo? Repito la pregunta. Si yo voy a sacar unos datos de la póliza, ¿por qué debo de suministrar un bien, o sea, un dato de un bien, si estoy hablando es de lucro cesante? Perdón la expresión, quién se Hola, atreve a buenos contestar? días. Buenos días. Pues yo diría porque siempre depende de una póliza de daños contratada previamente para tener la cobertura del lucro cesante. Natalia, eso es correcto, Sí. porque hemos dicho que la póliza de lucro se activa si el daño material del bien está cubierto. ¿Recuerdan de ayer? Eso es correcto. Entonces, María Clara, para que anotes a Natalia. ¿Natalia es qué es? Natalia Ruiz, ¿cierto? Sí, Listo. señor. Ya mismo la anotamos. Muy bien. Eso es muy bien. Causa del siniestro. ¿Por qué necesito la causa del siniestro? Para saber si está cubierto. Bien. Fecha de reparación. La fecha de reparación es muy importante porque es la que me va a determinar, dependiendo de mi forma de lucro cesante, si es americana o inglesa, si voy a tener coberturas, pues si corto ahí para hacer los cálculos o tengo que seguir para adelante. Entonces esa fecha de reparación es bien importante. El valor asegurado. Pues el valor asegurado es supremamente importante. O sea, ya que estoy hablando del valor asegurado del lucro, o sea, cuánto aseguré en lucro. Bien, al momento del siniestro, cuánto tenía valor asegurado la póliza, o sea, el beneficio bruto, ¿cierto? Que hemos hablado. La forma de la póliza, si es inglesa o americana, para poder saber cómo se calcula, porque no es lo mismo calcular un lucro de una forma americana que de una forma inglesa. El periodo de indemnización se aplica en el caso de que sea una forma inglesa, pues el periodo de indemnización. Recuerden que el periodo de indemnización es la suma de los tiempos del periodo de afectación, o sea, desde que tengo el siniestro hasta que reparo, y luego ese periodo que yo compro, que es un tema más subjetivo, más comercial, donde digo, no obstante tengo esta pérdida y la reparé, voy a tener un adicional para que la póliza, en este caso forma inglesa, me acompañe en la recuperación de mis ventas, por tanto, tiempo. Entonces esos periodos de indemnización son normalmente en meses. Entonces si tengo forma inglesa, debo de suministrar el periodo de indemnización que contraté para la póliza. Bien, aquí quiero hacerles una anotación del periodo de indemnización. Si a mí, por ejemplo, mis cálculos con mis escenarios que hago me da un periodo de indemnización de 12 meses, pero quiero contratar un periodo de indemnización de 9 meses, es decir, menor, ahí no va a haber infraseguro. Simplemente estoy comprando menos tiempo para que la póliza me acompañe. Si cuando llega el momento del siniestro, hasta los 9 meses, mi nivel de ventas no se ha recuperado, pues, como dicen por ahí, pailas, eso fue usted lo que compró, ahí va a cerrar la compañía de seguros, lo otro lo va a tener que asumir. Pero si hay un siniestro donde yo, desde el momento de reparación hasta el momento de recuperación de ventas, son 7 meses, hasta dentro del periodo de indemnización y por lo tanto me van a acompañar los 7 meses sin ningún inconveniente. O sea, en otras palabras, el periodo de indemnización no entra a ser infraseguro. Bien, lo que entra a ser infraseguro es el mal cálculo del beneficio bruto anual que tenemos que calcular, que ya vimos ayer cómo se hace. Bien. También tengo que proporcionar de la póliza los deducibles, pues la información, o sea, ese número de días y la forma de esos días, si es fijo, si es porcentual, si son los primeros días. Bien. Y la vigencia, pues obviamente la vigencia es muy importante para poder determinar que el siniestro de daño material pues esté dentro de la vigencia para que pueda activar el lucro, o sea, que el lucro pues esté dentro de la misma vigencia. La vigencia del lucro debe de seguir la de daños materiales, esa es como la norma, pues debería ser así siempre. ¿Qué datos debe de proporcionar el asegurado? O sea, el afectado, pues. Entonces tenemos que proporcionar datos como el ingreso anual, que corresponde a los 12 meses anteriores a la ocurrencia del daño material. Es decir, voy a necesitar las ventas 12 meses exactos antes del siniestro. Entonces, si mi siniestro ocurrió el 30 de junio,
entonces yo debo de suministrar todas las ventas que tuvo el negocio desde el 30 de junio hacia atrás hasta el 1 de julio. O en otras palabras, pues, del 1 de julio al 30 de junio del año inmediatamente anterior. Eso es lo que se llama como ingreso anual. ¿Listo? Está definido en la póliza, pero así se llama, ingreso anual. Ventas mensuales del año completo inmediatamente anterior al año del siniestro. O sea, el ingreso anual corresponde a los 12 meses desde el siniestro para atrás. Este segundo punto es, suministreme las ventas de su negocio en el año inmediatamente anterior. Entonces, si yo me siniestré en el 2022, lo que está pidiendo ahí la compañía es las ventas del año 2021 completo, de enero a diciembre. Eso es el otro dato que se va a pedir, que es el que estamos hablando ahí como segundo puntico. Me va a pedir ventas del año del siniestro, es decir, dígame cómo terminó usted sus ventas reales, o sea, qué fue lo que produjo el negocio, aunque estuviera en siniestro, dígame cómo se comportó. Entonces, eso es el otro dato que van a pedir. No sé si me están siguiendo. Uno es las ventas del siniestro hacia atrás inmediatamente anterior, los 12 meses inmediatamente anterior. El otro es las ventas del año anterior al año que se siniestró, o sea que si se siniestra en el 2022, deme todo lo del 2021, de enero a diciembre. Y este otro son las ventas del momento del siniestro hasta adelante, cómo se han comportado. ¿Bien? El cuarto punto debería ser ventas desde el momento del siniestro hasta la fecha fin de afectación, o sea, bueno, ese pues es el 3 y el 4 es prácticamente lo mismo. Gastos incurridos que lograron disminución de la afectación. Bueno, aquí tenemos un término que de pronto no lo definimos arriba, pero que lo definimos ahora, que se llama ICO. Se conoce como ICO, se llama incremento en los costos de operación. ¿Qué son los incrementos en los costos de operación? Los incrementos en los costos de operación son todas aquellas acciones, salidas, soluciones que utilice para tratar de disminuir, para tratar de minimizar más bien la disminución de las ventas del negocio. Esos incrementos en los costos de operaciones, por ejemplo, tuve que contratar más mano de obra, pues mano de obra porque la máquina que se dañó, pues hacía no sé cuántas unidades por hora, como se dañó. Entonces, para evitar dejar de vender, entonces contraté gente para producir esas unidades. A eso se llama un incremento en los costos de operación porque le tocó contratar gente adicional. Otro tipo de incremento en los costos de operación es, me va a tocar ir a mi competencia, porque ese subproceso, ellos pueden hacer un subproceso del mío, y si yo les mando a hacer, por ejemplo, se me dañó la teñidora en una empresa de telas, entonces se me dañó la teñidora, yo lo mando a la competencia, eso se da, ellos me lo tiñen y ya vuelvo y hago el corte y la confección, etcétera. Eso me va a valer más que yo mismo hacerlo, pero si lo hago así, no dejo de vender porque sigo produciendo y vendiendo. Recuerden que si generar valor es cuando vendo, no cuando necesariamente produzco. Bien, obviamente hay que producir para vender, pero se genera valores en la venta. Entonces yo puedo hacer eso y de hecho muchas veces se hace. Este proceso, que es el que se me dañó, lo mando a alguien que obviamente me va a cobrar y por lo tanto va a ser más caro que yo hacerlo, pero de esa manera no dejo de vender. Entonces, tenemos que, si eso se hizo, lo tenemos que suministrar. Tenemos que decirle a la aseguradora, vea, yo hice esto y me valió tanta plata hacerlo. ¿Con el fin de qué? De disminuir el impacto pues de las ventas. O sea, con el fin de disminuir las ventas. Entonces también proporciono ese valor que cuánto hubiera dejado de vender si no hago esa operación. Entonces hay que suministrar tanto lo que invertí como lo que hubiera dejado de vender si no lo hago. ¿Bien? ¿Me entendieron eso? Bueno. También se debe suministrar, o sea, esta listica acá es lo que vamos a tener que suministrar en un siniestro, pues, por parte de un asegurado. Lo repito. También debo de suministrar el componente variable de los gastos y costos en porcentaje, lo que veíamos ayer. Entonces me toca decir, vea, de estos rubros que son los egresos variables, listo, este porcentaje es la parte fija.
O es que el contrato de transporte que tenía que hacer, yo firmé un contrato, transportara o no, y me tocó pagarlo. Sí, estuve parado, pero yo tenía un contrato con ese transportador y me tocó pagarlo. Transporte es variable, pero por ese contrato se me convirtió en fijo. Recuerden lo que hablábamos ayer por las subjetividades o por contratos, que un variable se me vuelve fijo. Entonces tengo que suministrar esa información. Bien. O lo mismo, entonces es decir, vea, de energía este es el costo, pero el de la energía, la parte variable es el 30% y la parte fija es el 70% o viceversa, pues. Entonces tengo que, de esos egresos, tengo que suministrar esos datos como tal. Bien, tengo que suministrar temas financieros, pues, o sea, datos financieros como son el balance del año anterior y el PIG del año anterior al siniestro y del año del siniestro, como quien dice, del año actual y del año anterior. El balance únicamente del año anterior. Esos serían los datos principales que habría que obtener para poder hacer una liquidación de un siniestro y poder sacar los datos para realizar una liquidación. ¿Estamos hasta ahí? Por favor, contésteme si por lo menos estamos hasta ahí. Sí, señor. Muy bien. Entonces, lo que sigue es, ¿qué vamos a hacer con esos datos? O sea, ¿cómo vamos a llegar a la información para una liquidación de un siniestro? Bien, entonces, digamos que son prácticamente, son como 7 pasos, si no estoy mal, ¿sí? ¿Qué tenemos? ¿Qué vamos a hacer? Sí, 7 pasos que vamos a tener. Los voy a tratar de resumir. Sin embargo, puede ser que sea más fácil cuando lo veamos en el siniestro. Listo, pues en el siniestro que vamos a liquidar. El primero es el cálculo o el chequeo del valor sano o si tengo infraseguro. Listo. Bien. Ese primer paso es uno de los más importantes. Todos son importantes, pero este es el más importante porque este es el que me va a definir si me aseguré bien o no, como lo decía ahora. ¿Listo? Este es el que me va a decir la suma asegurada que le dije al asegurador está bien, está por encima, está por debajo o está aproximadamente bien. No se extrañen que a veces pues no da, pues si yo dije son 10.000 millones, pues no va a dar en este momento que lo vamos a calcular 10.000 exacticos, pues puede dar 9.800, 9.900 o 10.100 o 10.500, pues o sea, no es una cifra pues exacta, pero sí me va a decir aproximadamente cómo estoy. Bien. ¿Cómo se calcula eso? Por favor, aquí es la parte como interesante de esto. Si hay alguna duda, por favor me alzan la mano. ¿Listo? O me preguntan. Entonces, ¿qué tenemos? Nos vamos a apoyar de esa herramienta que vimos ahora que se llama el porcentaje de utilidad bruta. ¿Listo? El porcentaje de utilidad bruta lo obtenemos del año inmediatamente anterior. ¿Listo? Y para eso es el dato de lo que tenemos, que podemos sacar de los datos pues, que nos dieron para calcular este porcentaje. Entonces, ¿cómo se calcula? Es el beneficio bruto, ¿sí? O sea, dividido los ingresos, o sea, las ventas menos los variables sobre las ventas. O también puede ser la utilidad antes de impuestos más los costos y gastos fijos sobre las ventas. Ya uno escoge dependiendo cómo le quede más cómodo. Esta es la herramienta que vimos ahí. Listo. Luego, ¿qué cojo? Entonces, para calcular esa suma asegurable que debería tener ahí en ese momento, entonces escojo el año inmediatamente anterior que se obtiene el ingreso normal de ventas durante el año del periodo de afectación y lo multiplico por lo hallado anteriormente, que es el porcentaje de utilidad bruta. Entonces cojo el beneficio bruto anual que debería de tener, son las ventas, ¿cierto?, que se obtienen del ingreso normal del negocio del año anterior, inmediatamente anterior, y lo multiplico por ese porcentaje de beneficio bruto. Entonces, ahí obtengo, digamos, la cifra que debía haber tenido asegurada en ese momento. Bien. Luego, lo que hago es coger y aplico la fórmula del infraseguro. ¿Cuál es la fórmula del infraseguro? La fórmula del infraseguro es coger
ese dato que obtuve y lo divido por el valor asegurado que le reporté a la aseguradora. Eso me da un porcentaje. Entonces, si a mí me dio que el valor asegurado que debía haber obtenido era, que debía tener en ese momento, me dio 8.000 y resulta que el valor asegurado que le reporté a la aseguradora es 10.000, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Ahí no pasaría. ¿Estoy qué? Estaría supraasegurado. ¿Por qué? Porque debería haber tenido 8.000, esa es la realidad, pero aseguré 10.000. Entonces, ahí el daño no es tanto, o sea, no hay infraseguro, ahí habría supraseguro. El daño ocurre es cuando el valor que me da de este cálculo es mayor al valor asegurado. Entonces, en ese caso, ya me da un porcentaje por debajo de 100. Y ahí es donde yo no voy a tener un valor sano muy adecuado porque va a quedar por debajo de lo que debía haber tenido reportado a la aseguradora. ¿Es claro eso? Sí, total. Muy bien. Entonces, ese es como el primer paso. Dale, por favor, María Clara. El segundo paso, ¿sí? Es, bueno, 2, 3 y los consecuentes, los consiguientes. El segundo es el cálculo de la disminución del beneficio bruto. O sea, ¿cuánto fue lo que realmente se me disminuyó ese margen de contribución que yo necesito saber para poder reclamar? En otras palabras, es la pérdida. Bien. Entonces, ese cálculo lo puedo hacer de dos maneras. ¿Listo? Tomando la suma de disminución del valor mes a mes de las ventas del periodo de afectación y multiplicándolo por el porcentaje de utilidad bruta. Ahí está la formulita. O sea, miro cuál fue la disminución de todos los meses del periodo de afectación. O sea, cuánto dejo de vender con respecto a lo que tenía proyectado en el periodo de afectación. ¿Listo? Y lo multiplico por el porcentaje de beneficio bruto, que ya lo calculamos en el primer paso. ¿Listo? O tomo las ventas esperadas y le resto las ventas reales. Es decir, cojo lo que tenía de proyección y resto cuánto fue lo que verdaderamente vendí. ¿Listo? Y lo multiplico por el porcentaje de beneficio bruto. ¿Listo? Esas son las dos maneras de calcular la pérdida. Entonces miren que el porcentaje de beneficio bruto es bastante interesante. Ahora cuando concretemos esto en la hojita para calcular, lo vemos con más claridad paso a paso. ¿Listo? El tercero es el cálculo en el incremento en los costos de operación. Recuerdan que les dije ahora, los costos de operación que se incrementan son aquellos salidas, soluciones, recursos que utilizo para tratar de que el impacto en las ventas se disminuya. ¿Listo? Entonces, esos incrementos en los costos de operación los voy a obtener de lo siguiente. Es una comparación de cuál es el menor de. ¿Listo? Todos los gastos incurridos para disminuir el impacto de producción, es decir, sumo todas esas cosas que tuve que pagar, ¿listo? Y lo comparo con lo que disminuyó en ventas multiplicado por el porcentaje de beneficio bruto. Recuerden que es que a mí no me indemnizan la disminución de ventas, sino el margen de contribución, o sea, el beneficio bruto. Entonces lo que yo cojo es, sumo lo que gasté para evitar una disminución mayor de las ventas y calculo también cómo se me comportaron las ventas de eso. O sea, al yo hacer eso, evité una disminución en ventas de tanto. Ese valor de disminución de ventas es el que se multiplica por el porcentaje de beneficio bruto. Cuando cojo eso, me da un valor y lo comparo en pesos con la suma de los gastos que incurrí adicionales. El menor de los dos es el que voy a tomar para la póliza. Bien. Entonces dejémoslo ahí pues como por lo menos el concepto y ahorita lo miramos más con el ejemplo. Bien. El cuarto paso, siguiente, por favor. ¿Me aclara?
El cuarto paso es... Iván, disculpa, yo tengo una pregunta. Sí, Este tema de el incremento de los costos de operación, ¿eso se hace pero eso es como para una actualización de ese valor asegurado o porque hay en el momento del evento? sí, no. Mira, es para el momento del evento. ¿Listo? Ese incremento en los costos de operación no se hace para la suscripción, ¿bien? Sino que es para el evento. Sucede o vienen a tener interés o se cuadran es en el evento. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está, me permite un momentico que tengo un ruido acá que no sé qué es. Un momentico. Qué pena ya. Entonces, para contestarte, eso viene a tener sentido es en los eventos, porque ahí es cuando yo tengo que actuar, ¿sí? Para hacer cosas, soluciones, utilizar, no sé, lo que se me ocurra, para tratar de que ese impacto en las ventas no sea tan grande. Bien, entonces vuelvo y pongo el ejemplo, es que es sencillo, yo cojo y tengo que teñir ropa dentro de mi proceso, tela, y se me dañó la teñidora. Entonces yo tengo que decir, bueno, o me paro ahí, que es seguro le va a decir, usted tiene que hacer todo lo necesario, tiene que moverse, pues, no se puede quedar quieto. Entonces digo, bueno, ¿qué hago? No, voy a la competencia y le digo, tíñame esta tela de este color, de índigo, de verde, bueno, de cualquiera. Listo. Eso me va a costar más que dentro de mi proceso. Entonces, al yo hacer eso, tengo que pagarle al otro. Esos gastos son los que yo voy a mirar que me paguen. ¿Listo? Obviamente no pueden ser unos gastos que superen la disminución de la venta. En otras palabras, que el remedio no vaya a ser más caro que la enfermedad. Bien, pero normalmente son sobrecostos que sí son remedio como tal. Entonces yo pago esos incrementos porque disminuyeron un valor más grande que el que si me hubiera quedado quieto, si me hubiera disminuido las ventas mucho más. Que al disminuir las ventas mucho más, pues el margen de contribución, que es el que se indemniza, pues va a tener un impacto también mayor si no hubiera hecho eso. Entonces esos incrementos en los costos de operación tienen sentido es en el momento del evento. Cosas que yo haga para disminuir la disminución de venta, valga la redundancia, para que el impacto en las ventas no se vea tan afectado por hacer ese remedio. ¿Te quedó claro? Sí, ya entendí. Muy bien. Entonces, el cálculo de la pérdida, entonces basado en lo que miramos en el punto 2, cojo ese valor y le voy a aumentar, le tengo que sumar a lo que llamamos ahora la pérdida, le tengo que sumar esos incrementos en los costos de operación, o sea, a la comparación que acabamos de hacer entre qué fue mejor haberse gastado eso y el porcentaje de beneficio bruto contra las ventas que disminuí, entonces eso lo comparo y se lo sumo al número 2 y eso me da la pérdida en sí. O sea, aquí ya tenemos, en otras palabras, la disminución del beneficio bruto con los incrementos de los costos de la operación. También lo vamos a ver ahora más claro en el ejercicio. Luego vengo y calculo la porción indemnizable, que la porción indemnizable es muy sencilla, es coger lo que me dio la pérdida y lo multiplico por el valor sano. Recuerdan que el valor sano es ese porcentaje que yo encontré en los puntos anteriores donde decía que comparaba el valor que me dio, que debía haber tenido asegurado, contra el que tengo en la póliza. Ese porcentaje lo multiplico ahí, ojalá no esté infrasegurado para que ahí no vaya a tener pues un porcentaje muy alto de castigo, por decirlo así. Eso se llama la porción indemnizable. ¿Listo? O sea, a la pérdida que ya encontré, le multiplico el valor que tengo asegurado, el porcentaje de valor asegurado, que es lo que se llama infraseguro o valor sano. Luego tomo el deducible, ¿sí? Y ya recuerdan cómo lo explicamos, cómo lo hallamos ahora, pues cojo de acuerdo a lo que tenga mi forma deducible y lo calculo en días. ¿Listo? Entonces cojo si es en los primeros días o si es proporcional a la pérdida o si es un porcentaje fijo de la utilidad bruta. Entonces yo cojo
Esos días los divido por el número total de días de la afectación y eso me va a dar ese deducible. En el caso de que sea fijo, pues entonces no será por el número total de días de la afectación, sino por los 365 días que es la UVA. Bien, entonces ahí me va a dar el deducible en proporción. O sea, aquí ya me da un porcentaje. Esos días se me transforman en un porcentaje. Y por último, obtengo la indemnización, que es coger la porción indemnizable que encontramos en el punto 5 al aplicar el infraseguro o el valor sano y lo multiplico por ese porcentaje deducible, que es, en otras palabras, escoger el deducible, o puede ser, en otras palabras, escoger la pérdida y restarle el deducible y finalmente obtengo la indemnización. Entonces, digamos que son esos simples pero profundos pasos que hay que hacer en el siniestro. Dale, por favor, para adelante. Bueno, antes de que sigamos, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, por ahora no. Por ahora no, muy bien. Está muy teórico, pero ya lo vamos a ver en la práctica para que lo aterricemos. Lo que sigue entonces es un ejemplo de cómo operar todo esto que acabamos de decir que se debe hacer en el siniestro para ver cómo nos da. Entonces, lo primero que tenemos son estos siguientes datos. Entonces, permítame, lo voy a leer para que lo contextualicemos. El día 30 de septiembre del 2021, la empresa Los Jugos sufrió un daño en uno de sus equipos de proceso, una inyectora. La empresa de jugos también tiene que tener envases y en sus envases se hacen con una inyectora, los de plástico, y esa fue la que falló, que afectó la capacidad de producción de la planta, lo cual hace que se genere una reclamación ante su aseguradora de su póliza multirriesgo corporativo. Bien. O sea que aquí nos está mencionando que ya tiene una póliza multirriesgo corporativo, normalmente son pólizas de daños materiales que contienen la cobertura de lucro cesante. Dentro de la reclamación se establecieron los siguientes hechos. Entonces, aquí tenemos las características de la póliza. Forma americana con coasegura al 100%. Bueno, todos saben, esta pregunta es también manera clara para que la premiemos, pues. ¿Alguien sabe qué quiere decir el coaseguro en la forma americana? ¿Quién me explica? Contándoles que dentro de sus condiciones de seguro, la gran mayoría de las compañías que tienen ustedes como empresa, pues, son forma americana. Y tienen la palabra coaseguro. ¿Alguien? Pues yo sé por qué es americana, pero no es coaseguro, no. Johanna, ¿qué me contestó? Sí, Johanna. O sea, no sabes qué es el coaseguro. Aquí hay derecho a no saber. Listo, de eso se trata. Bueno, entonces, para contextualizar eso que es muy importante, o alguien más quiere contestar para que se gane el premio. Nadie más. Muy bien. La forma americana, a diferencia de la forma inglesa habla de periodos de indemnización. ¿Listo? Entonces lo que uno contrata es un tiempo para acompañar ese evento como tal. Bien. La forma americana, recuerden que va a indemnizar desde el momento del siniestro hasta el momento del daño. Bien. Y lo que se hace es hablar de una proporción que yo quiera contratar. ¿Listo? Entonces, en otras palabras, el cliente puede entrar a ser parte del seguro de sí mismo. A eso se llama un coaseguro. El coaseguro realmente pues es cuando se comparte el seguro entre dos o más partes. Cuando estamos hablando de una condición entre un cliente y una aseguradora, cuando se habla del coaseguro es cuando el cliente va a entrar a participar, si desea, en la gran mayoría de los casos, pero resulta que a veces le toca, o sea, le impone la aseguradora. Pero bueno, eso será tema de otra charla. En ese caso, cuando yo tengo un coaseguro y no quiero participar nada, es decir, que me paguen todo, se llama un coaseguro al 100%, es decir, la aseguradora entra a indemnizar todo. Entonces ahí nada pasa nada. Pero es posible que un cliente diga, no, para hacer negociaciones, yo digo, yo quiero una tasa menor. Entonces, al entrar a participar en la pérdida, el coaseguro eso es lo que hace, entra a participar en cada pérdida, él puede decir, yo, ¿sabe qué? Mi nivel de gestión de riesgos es muy fuerte, por lo tanto, yo creo que a mí no se me va a configurar un siniestro de lucro. Le voy a apostar, por así decirlo, porque estoy muy seguro de esa parte de mi gestión de riesgos. O, pues estoy muy seguro de que no voy a tener
siniestros mayores. Entonces voy a entrar a participar. Entonces dice, yo quiero participar en el 20%. Entonces, cuando uno quiere participar como cliente en un 20% en unas condiciones de lucro cesante en forma americana, entonces se configura un coaseguro y ese coaseguro tiene un porcentaje que es de número 80, porque siempre va a ser el porcentaje es de lo que responda la aseguradora. Entonces, si yo quiero asumir el 20, quiere decir que la aseguradora va a asumir el 80%, entonces en ese caso la forma americana dirá coaseguro al 80%. Entonces, coaseguro es una de las figuras que hay para participar reteniendo un cliente en los momentos de un siniestro. Y el lucro cesante de forma americana lo permite sin ningún problema. Bien. Explicado eso, sigo con lo que tenemos de datos de póliza. Tenemos un deducible de 5 días, en este caso son 5 días, me faltó, laborables por el asegurado, o sea, proporcionales. El valor asegurado es de 110 de lucro, valor asegurado de lucro es 110. La vigencia de la póliza es el 31 de enero del 2021 al 2022. Listo, recuerden que el siniestro ocurrió el 30 de septiembre del 2021, pero la póliza arrancó en vigencia el 31 de enero. O sea, que bajo este momento el siniestro está dentro de la vigencia de la póliza. El ingreso anual correspondiente a los 12 años anteriores de la ocurrencia del daño es el que sigue. Bueno, ese no lo puse, pero nos lo suministran. Esto ahorita lo vemos en el ejemplo. Ahí no lo puse pues aquí en la presentación. La siguiente, por favor. Tenemos unas características, recuerden que se pide qué fue lo que pasó. El equipo afectado pues, del daño es una inyectora, la causa fue fractura de tornillos por material defectuoso. Pregunta también de premiación. ¿Está cubierto o no el siniestro? Sí, ¿Por qué? porque hay un daño material. Fue la inyectora por una fractura de tornillos y es una rotura de maquinaria. Sí, hay un daño material, pero está cubierto. Recuerda que no todos los siniestros están cubiertos, pero la rotura de los tornillos es una rotura, es una cobertura que está dentro de la póliza de daño material. Sí, Fractura de tornillos, sí. sí señora. Listo, entonces punto para Joana y María Clara. Exactamente, sí está cubierto porque es un daño cubierto por la póliza de rotura de maquinaria dentro de la póliza de multirriesgo. Bien, entonces, la fecha del evento es el 30 de septiembre y la fecha de reparación es el 31 de marzo. Ese es ya nos lo dijeron acá, mire que acá nos están suministrando ya cuándo reparar. Gastos adicionales erogados. Mediante de los siguientes gastos, el asegurado, esto es lo que estábamos hablando ahora, logró disminuir la afectación en la producción, pues que fuera menor, o sea, que su capacidad de producción al estar disminuida, pero él hizo eso para que las ventas no se disminuyeran mucho. Entonces tuvo que contratar unas horas extras por 8 millones, alquiló unos equipos por 14 y por haber hecho eso, esas horas extras y ese alquiler de equipos, evitó que las ventas se perdieran en 50 millones de pesos. O sea, si no hubiera hecho esos 22 millones de pesos, hubieran sido 50 millones de pesos adicionales de disminución en ventas. Bien. La siguiente, por favor. María Clara, la siguiente, por favor. Listo. Entonces acá tenemos el balance de la compañía. Nos suministraron el balance del año 2020, ¿sí? Del año anterior al siniestro. Recuerden que el siniestro fue en el 2021. ¿Sí? Entonces ahí está el balance. Ahorita analizamos qué cifras nos interesan de ahí. La siguiente, por favor. Entonces nos suministran el PIG, ¿sí? Del año anterior y lo que se lleva del 2021 hasta la fecha. Bien, recuerden que nos pedían balance del año anterior, del siniestro, o sea, si 2021 es el 2020 y el que se lleva hasta la fecha. Y nos dicen que hay unos componentes variables de los gastos y los costos así. El costo de venta es 80%,
¿sí? Es fijo. Los gastos administrativos, el 50% es fijo. Y los gastos de venta, el 30% es fijo. Bien. Siguiente, por favor. Entonces acá tenemos las ventas mensuales, que lo mencioné por ahí arriba, pero no las puse allá, sino que están acá. Entonces tenemos que estas son las ventas. Tenemos las ventas completas del año anterior al siniestro que nos las piden, las de el 2021, las que son reales son estas primeras hasta septiembre, y las otras fue bajo ambiente de siniestro, las de octubre, noviembre, diciembre, y lo que también daría para el 2022. Bien, por el periodo de afectación. O sea, nos venimos desde el octubre del 2021 hasta la reparación que fue en marzo, y pues esto, pues esta reclamación se hizo, pues fue en mayo o junio, pues del 2022. Bien, siguiente. Iván, qué pena. ¿Me podrías Sí. mostrar un momento la diapositiva anterior? Sí, María Clara, ¿me ayudas, por favor? La anterior, No, María la Clara. anterior. Esa. Esa, sí. Ajá. Gracias. También la vamos a tener ahora cuando hagamos la liquidación. Listo. Ok. Este es el PIG y los componentes variables de los costos y gastos. Bien. Bien, listo. Bueno, entonces vámonos, María Clara, por favor, a la de... ya vimos las de las ventas mensuales y tenemos las ventas proyectadas del periodo de afectación. Esto aquí nos suministran qué era lo que tenían proyectado desde octubre hasta marzo, que fue el periodo de afectación. Bien, y tenemos un inventario que nos suministran también de la mercancía. Y tenemos, dale a la última. Esos son datos. La última, entonces, dale por favor, María Clara. La última, entonces, es la que nos va a decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Que básicamente es lo que acabamos de descubrir, pues, en toda esta charla. Entonces, lo que necesitamos del ejercicio, pues, es calcular el valor de la pérdida. Nosotros también tenemos que calcular el valor de la pérdida. No es solo la aseguradora que yo le mando todos los datos, no, yo también los tengo que calcular, porque para saber si me van a pagar lo que es o no. Listo. Y por lo tanto, el valor de la indemnización que voy a recibir. Ahí me van a decir, pero no es lo mismo pérdida e indemnización. El valor de la pérdida es cuánto perdí y el valor de la indemnización es cuánto me van a pagar. Recuerden que la pérdida es lo real que pierdo, pero la indemnización toma en cuenta si aplican infraseguro y el deducible. Por lo tanto, ahí son cifras diferentes. Entonces yo tengo que saber cuánto voy a reclamar, que es la pérdida mía, y cuánto me van a indemnizar. O sea, cuánto voy a recibir para poder decir sí o no, o tener argumentos para, valga la redundancia, contraargumentar a la aseguradora si es que no me está liquidando bien. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, para eso también pues el intermediario ayuda mucho, pues está apoyando, pero yo como cliente también tengo que saber, tengo que tener, digamos, este conocimiento para poder hacerlo. Entonces, ¿qué pasos vamos a seguir? Pues el primero es el calcular el porcentaje de beneficio bruto, que es la herramienta que tenemos. Luego calcular el beneficio bruto asegurado al momento. Ojo, el primero es el porcentaje de beneficio bruto, el segundo ya es el beneficio bruto asegurado que tenía al momento de la pérdida. Chequear el infraseguro del valor sano, calcular el beneficio bruto derivado del daño, o sea, lo que me van a pagar. ¿Listo? Calcular los incrementos en los costos de operación se aplica. Bien. Calcular el valor a reclamar la pérdida, que recuerden que es la suma de estos dos anteriores. Mirar la proporción indemnizable por si tenía infraseguro, aquí es donde se aplica. Calcular los días de la pérdida, es decir, el deducible, pues sacar de los días de la pérdida el deducible y por último calcular la indemnización. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces ahora sí, María Clara, yo tomo aquí el control. Ok. Listo, ya voy a compartir yo aquí mi cuadrito. Permítame un momentico.
Listo. Entonces, acá en pantalla tenemos todos los datos que nos dieron, los pusimos, simplemente se ponen acá. Acá están las ventas, acá están los datos de la póliza, aquí está el equipo afectado. ¿Sí se está moviendo la pantalla? ¿Sí la están viendo? Sí, señor. Ok. Tenemos Iván, los sí, gastos. aquí estamos viendo el Excel. Ok, gracias. Tenemos los gastos adicionales, tenemos los componentes variables de costo, todo lo que me suministraron, las ventas proyectadas, tenemos el PIG. Simplemente transcribí esos datos a esta hojita de Excel. Ok. Aquí está el PIG, acá está el balance general, acá está el inventario final, en fin. Y acá vamos el paso a paso de lo que tenemos que calcular. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que calcular? Nuestro porcentaje de beneficio bruto. ¿Recuerdan? Porcentaje de beneficio bruto es la herramienta que nos dan, que no depende del número de unidades ni del sistema de apalancamiento que tenga la empresa, porque tiene un comportamiento del costo referente al costo del precio unitario de cada producto, y por lo tanto eso se mantiene en el tiempo. ¿Por qué puede decir uno eso que se mantiene en el tiempo? Porque normalmente la relación de un año en otro se va a mantener, entonces por lo tanto no va a depender del número de unidades, y entonces por eso es que lo podemos utilizar. ¿Listo? Entonces ese beneficio bruto lo calculamos, recuerden, la fórmula es beneficio bruto dividido los ingresos, o sea, los ventas menos los variables, dividido las ventas. Entonces, ¿qué tengo que coger? Tengo que coger las ventas, ¿sí? Y restarle los variables y dividirlo por las ventas. Para facilitarme aquí el cálculo, yo voy a mover aquí el calculito y lo voy explicando. Entonces, ¿qué tenemos que coger? Tenemos que coger, lo voy a poner aquí en Excel. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Cojo las ventas, mire, mi ecuación, ¿cierto? Ventas menos variable. Entonces, cojo las ventas del año anterior que me dan 282. Vean, el año anterior es el año 2020. Estas ventas totales es la suma de todos estos. Les pregunto, ¿mi cursor se ve cuando se mueve? ¿Lo ven ustedes? Sí, sí. Muy bien, Sí, entonces sí, se tenemos ve. acá 282, aquí está 282, y le voy a restar los variables. Entonces, ¿los variables de qué constan? Los variables constan de ¿cuánto es el porcentaje de esos variables? ¿Cierto? Que nos habían dicho. Bueno, acá está. Entonces yo cojo y digo, del costo de la mercancía vendida, el porcentaje de costo de ventas es el 80%. Entonces cojo el valor de 190 y lo multiplico por 80. Ese es el primer sumandito que tengo ahí para restarle a las ventas. ¿Listo? Y así obtengo los variables. ¿Bien? Luego cojo los gastos administrativos y me dicen que los gastos administrativos son el 50%. Entonces cojo 30 millones y lo multiplico por 50. Y luego cojo, me faltan son los gastos de ventas y me dicen que los gastos de ventas corresponden es el 30%. Entonces lo cojo y lo multiplico. Ya con eso obtuve acá la primera parte de arriba, que es los gastos menos los costos y gastos variables. Y lo divido otra vez por, lo divido otra vez por las ventas, porque aquí está mi fórmula. Entonces, al coger esto, ¿listo? Esto menos cada uno de estos multiplicado por su porcentaje que nos lo indicaron, que acá está, ¿listo? Nos da, y al dividirlo por las ventas, entonces eso nos da el 39.29%. ¿Listo? Ese es mi porcentaje de beneficio bruto, que recuerden que lo obtengo del año anterior. Bien. Con eso empiezo a trabajar hacia adelante. ¿Cuál es el segundo paso que tengo que coger? Tengo que calcular el valor asegurado, ¿sí? O el beneficio asegurado que tengo en este momento del tiempo. ¿Listo? No la suma asegurada que reporté. Contra ese es que lo voy a comparar. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo yo? Nos dice que tengo que coger las ventas
y multiplicarla por ese valor. Recuerda, las ventas inmediatamente anterior. ¿Listo? Entonces yo cojo, aquí por efectos prácticos, y voy a copiar acá la formulita y me va a dar, analicemos la fórmula. Entonces, ¿qué cogí? Cogí las ventas del año inmediatamente anterior, ¿sí?, al siniestro. Mire, todas estas, la azul y la en el 2020 octubre, recuerdan, porque el siniestro ocurrió, fue el 30 de septiembre. El 30 de septiembre ya se causó, entonces se toma desde aquí para atrás, cojo esas ventas del año inmediatamente anterior y lo multiplico por el porcentaje de beneficio bruto que acabé de encontrar. ¿Sí se la pillan? ¿Sí? Eso me da 133.785.000. Repito, ¿vieron la operación matemática ahí? ¿Aló? ¿Muy confuso o repito? Si le puedes Sí, dar sí se vio. otra vez. Lo digo otra vez. Sí. Mi fórmula me dice, coja las ventas del año inmediatamente anterior al siniestro, que estuvieron perfectas porque la empresa estaba bien, y lo multiplica por ese porcentaje de beneficio bruto que ya calculamos anteriormente. Entonces yo lo que hago es coger las ventas. ¿Cuáles son las ventas? Lo voy a poner acá porque aquí se ve. El año inmediato, recuerden que el siniestro es en el 30 de septiembre del 2021. Listo, ese día fue que ocurrió el siniestro. Bien, Ya, porque entonces, para el evento se toma, el para la año liquidación se toma el año. Ok, ya. Ya, ya. inmediatamente anterior. Recuerden que aquí estamos mirando qué valor asegurado deberíamos haber tenido del siniestro para atrás, porque eso es lo que entra a hacer la aseguradora. Voy a calcular, a ver si usted me dijo lo que el valor asegurado sí era. Entonces yo cojo las ventas del año inmediatamente anterior, o sea, 12 meses para atrás del año, desde el momento del siniestro para atrás. El siniestro ocurrió el 30 de septiembre, bueno, entonces septiembre cuenta pues como si estuviera normal, pues digamos que la afectación es del 1 de octubre para adelante, hasta el 3 de marzo del 2022. Y Entonces yo bueno, cojo, entonces yo tengo otra pregunta. sí, Por decir ahorita con todo este tema tan volátil, con el tema del dólar, entonces uno debería hacer este ejercicio cada mes o cómo operar ahí. pues Joana, la respuesta la di ayer, pero es una realidad. La responsabilidad de las cifras. ¿Cómo? ¿Cómo? Qué pena que ayer no estuve, lo siento. Ah, es que tú no eres Joana. Joana no estuvo ayer, sí. No, ¿No no estuviste estuve ayer? ayer. Ah, bueno, Soy Joana. Joana, pero no estoy ayer, Ah, perdón. bueno, tranquilo. Estuvo Jaime. Bueno, ve, es que ayer decíamos que el tema de las cifras, y es una realidad, es responsabilidad 100% del asegurado. No es una responsabilidad ni el intermediario ni la aseguradora. Ayer también decíamos que la aseguradora recibe las cifras que tú le pongas. Bien, o sea, la que tú le digas. Ella no entra a cuestionar en la suscripción. Entra a cuestionar es en el momento del siniestro. Ahí sí entra a mirar a ver si lo que le dijeron sí era, que es el chequeo del infraseguro, pues básicamente. Bien, entonces, pues sí, de que la máquina sí es la que era, etcétera, pues en el caso de daño. Pero siempre la responsabilidad va a tener que ser del empresario, o sea, de la empresa asegurada. ¿Bien? Entonces yo soy el que tengo que estar pendiente de que si hay condiciones que van a hacer cambiar esa cifra, pues entonces tengo que entrar a mirarlo. Y no solo para bien, por ejemplo, ahora es muy importante, si va a haber normalmente las empresas en una inflación, en un país inflacionario, va creciendo, digamos, si es sana, va creciendo, pero puede entrar una mega recesión o una recesión que haga que ese crecimiento ya no se dé crecimiento y no que decrezca. Ahí también tengo que estar yo pendiente de las cifras, porque si me va a disminuir mi valor, pues yo tengo que ser responsable también con el costo de mi seguro. Y entonces entrar a decir a la aseguradora, no, ya sabe que como estamos hablando de proyecciones de hace 2 años con lo que está pasando, ya volvimos a calcular y no, la cifra va a estar por debajo. Hágame el favor y disminúyame y eso va a disminución de prima también. ¿Listo? Entonces soy yo el que tengo que estar en responsabilidad. Entonces, la respuesta para ti es, no es que necesariamente sea un año, perdón, mes a mes que tenga que chequear eso, pero durante el año sí tengo que estar pendiente. Si hay cambios para la empresa del tipo pues, de su comportamiento pues, de ingresos y van a ver y van a impactar, entonces tengo que recalcular en los momentos que me dé cuenta. Bien. Vale, gracias.
Muy bien. Entonces, cojo el año inmediatamente anterior en ventas, antes del siniestro, y lo multiplico por ese porcentaje. Eso es lo que está ahí. Miren, aquí están las ventas de septiembre para atrás y el otro año de octubre a diciembre, y las multiplico por ese 39.29. ¿Qué me va a dar? Me da que son 133. Este valor es el que yo cojo y lo voy a comparar contra mi valor asegurado que está aquí. O sea, eso fue lo que yo le dije a la póliza que iba a asegurar. Entonces, yo tengo que saber, digo, bueno, ¿lo hice bien o no lo hice bien? ¿Cómo hago eso? Simplemente cojo mi porción asegurable o mi valor sano, es coger lo que encontré que es el beneficio bruto en el momento del siniestro y lo divido por el valor asegurado. Listo. Entonces eso es coger aquí simplemente, ¿sí? Cojo acá lo que encontré anteriormente y lo divido por mi valor asegurado que reporté a la aseguradora, que es 110. Ahí está. Eso me da exactamente que tengo un 82.22%. Pregunta para premiar. ¿Cierto, María Clara, que hay uno más? María Clara. No, Iván, no tenemos más Ah, bueno, preguntas. entonces, disculpe, estaba muy bien. Aunque si Me quieren alegro. hacer alguna adicional, la podemos hacer, no hay ningún problema. Ah, bueno, entonces la dejo para ahorita. Ahí está más fácil. ¿Alguien me quiere contestar qué quiere decir ese porcentaje? 82.22% de lo que se denomina valor sano. Por lo que reconoce la aseguradora. Casi. Pero es cierto, pero casi. ¿Pero qué quiere decir realmente? Quiere decir que de la cifra que aseguré, mi situación de mi compañía en este momento está asegurada en el 82%. O sea que me quedo. ¿Me está faltando o no? Sí. Exactamente. Quiere decir que no estoy asegurado al 100% como debería de estar, ¿sí? O sea, involuntariamente estoy asegurándome al 82% y debería asegurarme al 100%. Otra cosa es que yo diga, sé cuál es mi valor, era 133 y asegurado, ahora me quiero asegurar nada más por 110. Eso es distinto. Pero en este momento me estoy dando cuenta que me debería haber asegurado en 133 y tengo un valor asegurado de 110. Entonces estoy asegurado en términos de lucro al 82%. En otras palabras, ¿sí? Tengo un infraseguro de ¿cuánto? Pues simplemente cojo 100, cojo 100 y ¿qué? Le resto ese porcentaje. Y así me da el 17%. Casi el 18%. O sea, tengo un infraseguro de casi el 18%. ¿Eso es bueno, grave? ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién me contesta? ¿Qué va a implicar esto? Que no se reconoce ese, pues sí, no, eso dependiendo de la política o la gestión de riesgo que se tenga, si se está consciente de asumir ese valor. Si se está consciente, entonces listo. Pero si no se está consciente, quiere decir que la indemnización ya me van a restar el 18%. Hagan una cuenta de servilleta. Cada uno sabe de ustedes cuánto es la tasa de sus condiciones. El valor del lucro se multiplica también por esa tasa, que normalmente es en por 1000. En por 1000. Y aquí le van a sacar es en por ciento. No vale la pena infrasegurarse. Es el primer mensaje acá. No vale la pena infrasegurarse. Bien. Cuesta mucho un infraseguro y no cuesta tanto la tasa, aunque pues uno cuando paga la prima, pues obviamente, digamos que duele, y sobre todo en empresas pues que pagan tanto. ¿Listo? Pero mire que ya de entrada acá en este ejercicio nos están diciendo, está infrasegurado. ¿Listo? Entonces, continuemos. Por ahora, esos son los datos que tenemos. Entonces, ahora sí, calculemos cuánto se me disminuyó mi beneficio bruto. ¿Listo? Mi beneficio bruto, recuerden que se puede por dos lados. ¿Bien? Entonces, nos dice, la sumatoria de la disminución de ventas. ¿Listo? Entonces, cojamos acá la disminución de ventas. Ya voy a poner aquí los
los cálculos para que lo veamos gráficamente. Listo. Listo. Entonces, escoger la disminución de las ventas. ¿Cuál es la disminución de las ventas? Acá está. Ya esas las miro hacia arriba desde a partir del siniestro. ¿Listo? ¿Sí o no? Ahí están. ¿Sí? 20 ¿Por qué hasta marzo no más? Porque recuerden que ahí repararon y tenemos una forma americana que me dice hasta que el momento que repara ya. Listo. Esta empresa, pues parece que se recuperó ya en abril, ya se recuperó, entonces muy bien para ellos, pero desde octubre hasta marzo del 2022 tuvo estas ventas. ¿Listo? Y las multiplico, ¿sí? Por el porcentaje de beneficio bruto. Bien. Entonces ahí es muy importante tener pues en cuenta eso. Entonces me da 31.181. Eso quiere decir lo que se me disminuyó. La otra manera de calcularlo, pues eso quiere decir el porcentaje de beneficio bruto que se me disminuyó al disminuir esas ventas, pues al tener unas ventas disminuidas. Bien. La otra manera que tengo es coger las ventas esperadas y restarle las ventas reales, multiplicarle por el porcentaje de beneficio bruto. Entonces eso nos da, ¿listo? Nos da así, de la siguiente manera. Veámoslo acá, cómo es la operación. Entonces yo aquí cojo la suma y aquí utilizo las ventas proyectadas que están por acá. Se me perdieron. Por acá estaban, listo. Entonces estas son las ventas proyectadas. Entonces yo tengo que coger la disminución. ¿Cómo cojo la disminución? Cojo octubre y le resto octubre del año pasado. Perdón, octubre de a partir la proyectada que tenía para este octubre y le resto la que realmente quedó. Entonces por eso aparece ahí la de octubre, que sería, pues, por ejemplo, sería, perdón, que es que estoy moviendo aquí mucho, pero cogería, lo proyectado para octubre del 2021 fue 33.800.000, pero lo real fue 20, entonces 31.800 menos 20, entonces eso me da, pues, me daría ¿cuánto? 13.800. ¿Listo? Listo. Los otros igualito, cojo noviembre más noviembre, que es 30.700 menos 20. Ah, listo. Entonces ahí va tomando en cuenta 30.700 menos 20. ¿Listo? Y así sucesivamente todos los meses de la afectación, que son estos, les resto su correspondiente allá. Para octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo, porque se reparó en marzo. Bien. Entonces voy restando lo que tenía proyectado contra la realidad. Y eso lo multiplico por el porcentaje de beneficio bruto. Me debe dar lo mismo y de hecho da lo mismo. O sea, quiere decir que por cualquiera de los dos caminos yo me puedo ir y me va a dar la disminución del beneficio bruto. O sea, cuánto se me disminuyó a mí por haber tenido el siniestro y haber disminuido las ventas, cuánto es lo que voy a dejar de percibir yo. Recuerden que a mí no me pagan la disminución de las ventas, me pagan es el margen de contribución sobre la disminución de las ventas, que es este que estamos calculando acá. Bien. Entonces ahí tenemos un sumando de los que vamos a reclamar. Bien. Luego, recuerden que hicimos incurrimos en unos gastos para disminuir el impacto de las ventas, lo que llamamos como ICO. ¿Listo? Entonces recuerden que por acá nos dijeron que invirtieron unos gastos adicionales de horas extras de 8 y un alquiler de equipos de 14 y evitamos una disminución de venta de 50. Bien, ok. Entonces cojamos esos datos. ¿Qué nos dice que debemos de hacer? Tenemos que comparar dos partes. O sea, el menor de la sumatoria de los gastos para incurrir en el impacto de ventas. ¿Cuál es la sumatoria? Pues sería 8 más 14. Listo. 8 más 14. Déjame yo lo cojo acá. 8 más 14, ¿cierto? 22. Listo. ¿Y cuánto es la disminución de ventas? Ojo, que lo que yo impacté es que sí se pudieron vender 50 millones de pesos,
Pero como a mí no me pagan la disminución de ventas ni las ventas, me pagan ese margen de contribución, entonces yo tengo que multiplicar esa disminución de ventas por el porcentaje de beneficio bruto, que es el de 39. Bien, pues hagámoslo así. Y esto es lo que nos da de la siguiente manera. Listo. Mire, cogí los 50 que me contaron, pues que calculó la empresa, estos 50, ¿sí? Y lo multipliqué por el porcentaje de utilidad bruta. Míralo, ahí está. Bien, está la fórmula. Entonces, multiplico este porcentaje por esos 50 millones. Eso me da 19, porque a mí lo que me van a pagar es renuevo, es el margen de contribución y no la disminución en ventas. Entonces escojo el menor de los dos. ¿Cuál es el menor de los dos? Este. Entonces, no me van a pagar 22, que fue lo que incurrí, pero sí me pagan 19.645.000. Bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, listo, ¿cuál es mi pérdida? Mi pérdida es la suma de estos dos, de la disminución en ventas más los incrementos en los costos de operación, que ya encontré cuál es el menor. En otras palabras, pues, es este más este. Me da 50.626. Esta es mi pérdida. Listo. Esto es lo que yo voy a reclamar. Fíjense que aquí dice la matemática, no estoy teniendo en cuenta este valor sano. Pero yo no me puedo quedar ahí. Este valor es el que yo le voy a reclamar a la aseguradora. Lo que pasa es que ya sé, por decir algo, que puedo tener pecado. ¿Cuál es el pecado? El infraseguro. Listo. Y el otro que la aseguradora no me va a pagar, el deducible. O sea, esto no es lo que me van a reconocer. Esta es la pérdida que yo reclamo. Bien. Ahora veamos qué sería una indemnización posible de la aseguradora. Ahí es donde les decía que pérdida es diferente a indemnización. ¿Estoy claro ahí? ¿O estamos claros hasta ahí? Sí, sí. Sí, señor. Muy bien. Entonces veamos cuál es la porción indemnizable. Es decir, cuánto me deberían pagar y eso se va es multiplicando esa pérdida por el valor sano. O sea, como quien dice, esta pérdida, ¿sí? Por este porcentaje. Entonces a mí me van a pagar es ¿cuánto dio ahí? 41, pues técnicamente hablando, me van a pagar 41.790. Bien, eso es lo que normalmente y sanamente, pues, o digamos legalmente debería hacer la aseguradora. ¿De qué depende de que me apliquen infraseguro? De mis condiciones. Puede que yo haya contratado unas condiciones donde me permitan un infraseguro del 20%, entonces no me aplican ese porcentaje de valor sano. Pero puede que eso no esté, entonces sí me lo van a aplicar. Bien. ¿Y qué me quitan acá? El deducible. ¿Cuál es el deducible? El deducible es coger. Recuerden que eran días laborables. Entonces cojo. ¿Qué tenía acá de deducible? Me dice la póliza que tenía 5 días. Listo. ¿Y cuáles fueron el periodo de afectación? El periodo de afectación fueron desde 30 de septiembre del año 2021 hasta se me olvidó. ¿Qué día de marzo fue qué? 30 de marzo, si no estoy mal. 30 de marzo del 2022. Ese fue el día que repararon. Bien. Entonces, eso me da unos días que creo que son como 110. Listo. Entonces, yo simplemente calculo cuántos son los días del 1 de octubre al 31 de marzo. Esos son 110 días, si no estoy mal. Y lo divido, perdón, y cojo los 5 días y lo divido por esos 110 días. Entonces, eso me da. Bueno, aquí está calculado los días de la pérdida. Días de la pérdida son días desde el inicio de la pérdida hasta esos son, perdón, no dije 110 mal, es 182 días. 182 días. Esos son los días de la pérdida. Y ese valor, si es el que cojo el deducible, que es de 5, está aquí, y lo divido por esos 182. Y eso me da 2.75%. O sea, eso es lo que me van a descontar por el deducible, el 2.75 de la pérdida. Bien, entonces, ¿cuánto me van a indemnizar? Me van a indemnizar
esta porción indemnizable multiplicada por 1 menos el deducible, ¿cierto? ¿Qué hice aquí? ¿Qué hice acá? Ah, me faltó un porcentaje. 40.642. Como el coaseguro es al 100%, recuerden, pues no hay, el cliente no va a asumir nada, sino que este sería el valor indemnizable. Bien. Nótese aquí que me dieron unos datos digamos, del juego de inventarios. Aquí está, que materia prima. Eso no es necesario. Cuando hablamos de un juego de inventarios, termina siendo un tema de variables, y eso nos lo cubre nuestra ecuación de los beneficios brutos, que dice ingresos menos los variables. Un juego de inventario es un variable. Entonces eso no se tiene en cuenta para nada. Listo. Lance simplemente me dice cómo está la compañía. Ok. Nada que ver. Simplemente chequeamos que la utilidad del negocio sí sea la misma, o sea, este valor. En diciembre 31 del 2020 sí corresponde con la utilidad del año 2020, que ahí es donde se junta el balance con el PIG en esa cifra. De resto, simplemente un balance me dice cuáles son los activos de la empresa y de quién son, si son de los acreedores o de los mismos socios de la empresa. Bien. Ese sería el valor que yo esperaría recibir de parte de la aseguradora, teniendo una pérdida de 50.822.000 por efectos del infraseguro, y el deducible recibiría 40 millones. Pero recuerden, este sería el valor que reclamo. O sea, así yo tenga un pecado, por decir algo, un infraseguro, yo no voy a decirle a la aseguradora, es que yo tengo un infraseguro. No, ellos verán si lo aplican o no, hay que esperar hasta el final. Pero yo sí tengo que saber si me lo van a aplicar o no, porque realmente tienen derecho a aplicarlo. Y lo mismo el deducible sí siempre me lo van a aplicar, y ahí está, yo tengo que saber cuánto me van a aplicar de deducible. Entonces, en otras palabras, esto es como un ajuste de un siniestro para saber qué pérdida tuve yo y cuánto me van a pagar. Y yo debo de tener eso claro, con la ayuda también de mi intermediario, pues para que lo tienen claro, para poder saber cómo se hace una reclamación de lucro cesante y cómo se comportan las cifras de una empresa bajo un ambiente de siniestro. No sé si tengan una pregunta, quieren que repitamos alguno de los procesos, digamos, pues de las ecuaciones, repitamos algunas de los cálculos, no sé si lo puedan tener. Adelante. No, por mí está muy bien. Bien. Todo siniestro hay que esperar qué sucede, pues como tal, pues porque cada uno pues es distinto y todo eso. A veces no es fácil, pues, o sea, aquí también pues el ejercicio, pues digamos que acomoda un poquitico que la fecha sea el 31 de diciembre, perdón, que el siniestro sea el 30 de septiembre, entonces da cuadra pues como para que las ventas sean mes a mes exacto, pero a veces es el 15 de enero, a veces es el 17 de septiembre, pues son cifras, entonces hay que hacer todo el proceso con el 17. Uno puede aproximar, o sea, es decir, no hay problema en que si el siniestro fue el 17 de septiembre, por poner algo, por facilidad de las cifras, llevarlas al 30 de septiembre, eso se puede hacer. No hay ningún inconveniente porque no está desfasando mayor cosa para hacer más fácil los cálculos. Eso no tiene ningún problema. Aquí la invitación era a que vieran cómo se desarrolla un siniestro, cómo es que se mueven las cifras, qué son los elementos que se tienen en cuenta, para qué sirven las herramientas, para qué es todos estos términos que utilizamos y cómo se ve aplicado el seguro en un momento de un siniestro. De tal manera que tenga un poquitico más de claridad o que les dé como sentido, pues, saber cómo opera un siniestro. Y lo más importante es, pues, que calculen esa cifra asegurada para que no vaya a haber infraseguro. Y la cifra asegurada es basado en lo que vimos ayer, que era cómo se calcula adecuadamente esa cifra con la matemática, o sea, las ecuaciones que ya las tienen y teniendo en cuenta en el tiempo, para que no vayan a tener una aplicación de infraseguro, que miren que un infraseguro es bastante fuerte
en el momento de un siniestro, y eso es lo que no se quiere bajo ninguna circunstancia, ni por parte pues, de la aseguradora, pero principalmente ni por parte de usted ni del intermediario. Eso es lo que se quiere. Pues en este caso, Ares, pues quieres que tengan las cifras lo más adecuadamente posible para mostrarles pues que si no se tiene bien así, bien calculado, el problema va a ser pues de que al momento del siniestro van a haber pues unas pérdidas para la empresa que no las quiere ni el mismo accionista, ni, pues, ni los directivos, ni los que manejan pues las pólizas. No sé si tengan alguna pregunta adicional o quieran aclarar alguno de los términos. No. Listo, María Clara. Lo que podemos dejar hasta ahí. Pues que era hasta ahí. Era hasta ahí. Sí. No, bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Esperamos pues que sigan participando de los próximos eventos y actividades que realizaremos para todos ustedes. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias, Iván, por todo. No, con mucho gusto.